Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Hola, muy buenos días a todos. Pues nos encontramos una vez más en una nueva emisión de Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Y pues vamos a hacer una recapitulación. Buenos días a todos. Frank, ¿cómo te va? Saludos, me quedé esperando la fecha de hoy. Creo que es una buena práctica decir cuál es el tonal, porque es que de otro modo se nos olvida Cierto. el calendario que usar. Entonces, ¿tú lo tienes a mano, May, el tonal? Sí, pues hoy estamos en el día 8 Casa. Es el 10º día de Tepeilhuitl, del año 8 Celote. Traduce todo eso, por favor. ¿Qué cosa es Tepeilhuitl? Pues Es una estamos en la veintena. mitad justamente de la veintena, sí, estamos a mitad de la veintena. Recordar también que el programa pasado iniciamos una trecena, y la trecena de Coscacuautli, y es interesante ver esta recurrencia de fechas, porque nos van dando pues una idea de dónde estamos ubicados espacial y temporalmente, y también porque en la lectura que hoy vamos a hacer, hacen mucha referencia a ciertos fragmentos calendáricos que pues nos habla justamente de todo el contenido que tiene pues las raíces, ¿no? Tal cual, la civilización anahuaca, ¿no? Tal cual. Sí. Qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Oye, respondiendo a tu pregunta, estoy un poco mejor de ánimo, pero sigo con la voz fatal por causa de... Veo que ustedes tienen calor por allá, ¿no? Sí, un Pero poco. aquí no está caliente. Y el desbalance de temperatura me ha afectado. Los compañeros también, Vicente y Jonathan, me dicen que están todavía resentidos de este tema. Pero de ánimo yo me siento bien. No sé ustedes cómo andarán. Vicente, cualquier cosa. Sí, Vicente no quiere ni hablar. Buen Ok. día, Vicente. Saludos, un abrazo. Buenos Saludos, días a saludos. todos. Saludos por allá también a Moy y Jenny, que nos acompañan desde el sureste. Sí. ¿Ustedes están ahora dónde? ¿En Tulum? Sí, en Tulum, Quintana Roo. Muy bien. Recordar igual que fue la semana pasada, también fue la fiesta de allá de la de la cancha maya de Tulum, ¿no? La platicábamos la vez pasada. Ahí hay festividades por allá, pues que coinciden también con el tema pues de Cholula, y vamos, todas las fechas que hemos estado viendo. De hecho, hoy, pues ya, igual vamos arrancando. Me gustaría pues, presentarle la secuencia de las lecturas que hemos llevado hasta el momento, un poco como para pues no perder el hilo, y pues darnos cuenta que tienen una lógica, ¿no? Hay una cierta lógica. Ahí me dicen si se puede ver. Sí. Ahí está. Hay una lógica en esta elección que hemos hecho de las diferentes lecturas. Hoy vamos a estar en la número 4. Empezamos con Pueblos 2, y pues eso, en esa lectura se habla justamente de cómo fue este encuentro entre pues la civilización que existía acá y la visión cristiana, ¿no? Cómo se habla de todas las dinámicas políticas, ¿no? Las pugnas políticas, religiosas que hubo en el momento, y cómo se presagiaba pues la caída tal cual de la civilización. Después seguimos con Chumayel 2, que igual, ahondando un poco en este caso, la fecha que cayó también correspondía al 12 de octubre, ¿no? Que ya tienen múltiples lecturas actualmente, pero que habla también de esto, ¿no? De este encuentro, y que aquí lo que nos quedábamos como pensando era que pues, los mayas lo tenían muy claro, ¿no? Fue los cristianos los que llegaron con una visión distinta del mundo, con una cosmovisión distinta, a imponer ciertas doctrinas, ¿no? Y pues entendieron que era un cambio de ciclo, y justamente todo el tiempo hacían mención a estos cambios pues cíclicos, ¿no? De las profecías. Posteriormente, pues Profetas 2, que igual seguimos ahondando en cómo estos sacerdotes hacían pues las prácticas referentes al contenido iniciático pues de las profecías tal cual que se escribieron en ese momento, y cómo
también el texto, los textos y la visión que se tenía dentro de este sector de la población, ¿no? Religioso, ¿no? Sacerdotal, pues eran los que iban, pues, de alguna u otra forma, describiendo la realidad que se presentaba en la época. Y vemos también que, pues, si hacemos esa comparación, obviamente son épocas distintas, ¿no? En una dinámica social muy distinta, pero hay recurrencias, o sea, nos damos cuenta que también estamos en un contexto súper convulso por todos lados y cómo la importancia de tener estos textos a la mano y de trabajar sobre ellos es también ubicarnos dentro de la profecía, ¿no? Y justo el tema que hoy vamos a tratar es justo eso, el retorno de la serpiente emplumada y cómo se define, bajo qué criterios es donde se enfoca pues sí, la visión cíclica, la visión profética, y pues cómo son textos que nos sirven no solamente como de valor cultural, de valor patrimonial, sino también nos hacen parte de un contexto histórico y nos hace parte convocante de una profecía, ¿no? O sea, no solamente es exponer el texto como tal y plantearlo, sino más bien pues convocar a esta profecía que es más bien el uso preciso que tenían estos textos, ¿no? Convocar este tipo de enfoques. Y bueno, pues es más o menos como para tener un contexto de lo que hemos estado trabajando y pues vamos a seguir en esta misma dinámica para los siguientes encuentros. ¿Algún comentario o ya le damos de una vez a la lectura? Yo quisiera retomar una idea. Estoy buscando aquí una imagen para que vean de dónde salen estos textos. A ver cómo puedo compartir. Es referente a lo siguiente. La gente se ha preguntado de dónde salen estos textos, cuáles son los manuscritos originales. Incluso creo que hay alguna insinuación de que no los estamos inventando. A ver, parece una cosa absurda que en el siglo XXI en México haya que explicar que existe algo llamado libros de Chilam Balam que se conservaron durante la colonia, que fueron escritos por los sacerdotes mayas a inicios de la invasión, a partir de textos anteriores a la invasión y añadiendo datos de la época de la invasión, y que esos textos se conservan en museos tanto de México como del exterior, y que pues se han tratado de traducir varias veces, en pedacitos o más o menos, por lo menos las porciones más importantes así, se han traducido completas varias veces. Y estas traducciones se deben a que es difícil trabajar con textos mayas del siglo XVI porque la lengua ha cambiado mucho. A ver, la lengua maya ha cambiado en los últimos 5 siglos como el español en el último milenio, por lo menos. ¿Ves? No solo cambios morfológicos, sino sobre todo cambios de sintaxis, que eso es una cosa que destruye la lengua, y pérdida de vocabulario. Entonces, cuando vemos una comunidad que habla maya, si tienen 1000 palabras en maya, hay que darse por satisfecho. Todo de maya son mezclas que hacen para poder suplir los huecos de significado. Pero si tú lees un Chilam Balam, tiene por lo menos 7000 palabras diferentes. Esto significa que el maya de hoy, el maya que se platicaba en las comunidades, no basta para leer estos textos. Si un maya actual lee estos textos, va a entender unas cuantas palabras, pero no va a entender todas. Y sobre todo, se le va a escapar el sentido religioso, esotérico, místico que tienen, porque las comunidades actuales son cristianas. Es que hay que reconocer las cosas aunque no nos gusten. Y la idea que tienen en la cabeza es la que viene en la Biblia. ¿Ves? Hay comunidades más serias, más resistentes, como los Cruzop, que sí mantienen bastante del pasado, pero aún así no es suficiente como para poder meterse con textos tan antiguos y tan diferentes, textos que no tienen doctrinas cristianas. Entonces, se necesita un trabajo antropológico para poder sacar todo esto adelante. Y no es solo traducir los textos, es también organizarlos. Porque les voy a contar algo. Ustedes saben que los mayas organizaron muchas guerras que ahora se llaman guerras de casta por el nombre de la última de ellas. Las anteriores no se llamaban así en su momento, pero caen dentro del concepto de guerras de casta, que son guerras por la independencia del país maya.
Llamarle guerra de castas no es lo correcto, en absoluto. Son guerras de independencia del país maya. Tampoco son guerras como se ha querido interpretar de, no, que nos oponemos a la explotación. No, espérate, eso por supuesto. Pero había un principio, la liberación del país maya. Recuerden que durante la colonia los mayas eran totalmente autónomos, se alimentaban a sí mismos y a sus explotadores además. No recibían nada de fuera. No encontraban ningún estímulo en pertenecer a Nueva España. Y también recuerden que los mayas tenían estructuras milenarias estatales. Todavía hoy los Khrushchev tienen estructuras estatales no tribales, no étnicas, sino estructuras que incluyen un consejo con ministros, gente, una persona dedicada a la justicia, otra dedicada a la cultura, etc. Pues bien, se pueden imaginar cómo era eso en medio de la colonia cuando los españoles no podían llegar por falta de medios de transporte y de comunicación, no podían llegar de inmediato al monte. Cuando las comunidades tenían 3 meses de margen antes que llegaran las autoridades, en algunos lugares hasta años de margen. Cuando además se conservaba mucho mejor la lengua. Y cuando se conservaba sobre todo la función de la cultura. Es decir, las instituciones ancestrales mayas tenían función social, eran útiles. Bueno, en ese contexto, estos libros que estamos estudiando aquí se convirtieron en la principal arma en contra de la invasión cristiana. Las guerras de castas se hicieron con balas, pero principalmente se hicieron con libros de Chilam Balam. Así que lo primero que hacían los que se alzaban era conseguirse copias de los libros de Chilam Balam y leerlos en la plaza. Y la gente entendía rápidamente de qué se trataba el asunto. ¿Ves? Comprendían que no era solo luchar porque me compre mejor la mercancía o no me den latigazos. No, sino es también luchar por una cuestión de dignidad. ¿Ves? Por libertad, que es un valor moral. Entonces, debido a que los libros de Chilam Balam se convirtieron en armas, sucedieron 2 fenómenos contrarios. Por un lado se copiaron. Y por el otro lado, los españoles quemaron todo lo que podían conseguir. En otras palabras, hubo una verdadera guerra literaria. No se ha escrito esa historia. Es una historia bastante única en la tierra. Fue una guerra literaria durante toda la colonia en la región maya. Y dio como resultado lo siguiente. Cuando tú te encuentras con una copia hoy del Chilam Balam, está totalmente descuartizada. Son pedazos que han ido quedando por aquí y por allá que los juntan. Lo vieron, por ejemplo, en el libro de Choquem, que son trozos unidos, a veces sin empatar uno con otro, es simplemente de este manuscrito, de aquel, del otro, según como los iban consiguiendo. Y según también, y esto es una cosa impresionante, según el papel que tuvieran. En esa época, en la zona maya, tener una libreta de papel era un lujo. Entonces apuntaban las cosas hasta en los márgenes, doblaban por todos lados llenaban de detalles en las hojas, y el resultado es que cuando tú te encuentras esos manuscritos hoy, tienes que armarlos como un rompecabezas. Luego, no es solo una cuestión de traducción, es sobre todo de armado. Ustedes se dan cuenta de la ventaja que es poderle poner un número de capítulo y un número de párrafo. Así, bueno, una cosa tan elemental no se había hecho. Y por ahí pueden medir también qué tanto trabajo han hecho las academias en el rescate de estos textos. Yo les quiero mostrar la copia literal de lo que vamos a leer hoy. Es decir, uno de los manuscritos en que se conserva uno de los mejores, que se ve más bonito, ese manuscrito de Chumbayel. Esto es lo que vamos a leer hoy. Si se fijan, dice primero Can Ahau Katum. ¿Están viendo? Ustedes ya lo pueden traducir, es Katum 4 Ahau. Y así sucesivamente, literalmente lo que dice ahí. Quiero decirle otra cosa. Si ustedes leen, comparan esto con el texto publicado, van a ver que el texto publicado es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque lo que hice fue comparar diversas versiones. Hay versiones que están resumidas, otras están completas, pero les faltan palabras, o tienen lagunas, tienen borrones, cosas así. Pero cuando comparas las diversas versiones que se conservan, es cuando te das cuenta del texto original. Entonces, ese trabajo también era necesario, el de comparación de versiones. No es que fulanito de tal lo escribió así, el otro así, y eso hay que respetar. No, un momento. Hay que respetar primero la integridad literaria del documento. Es como pasa con la Biblia, tú te encuentras 40
manuscritos de la Biblia. Bueno, pues los unificas y tienes los libros de la Biblia. ¿Tú crees que los manuscritos tienen los libros así como los lees en la Biblia? No. Ese trabajo no se había hecho. Y no se había hecho porque a estos textos las academias no les dan dignidad sagrada. No los ven como textos sagrados, sino los ven como curiosidades. Por lo tanto, el académico los traduce, si es que los traduce, para consumo interno del gremio, los publica de una manera terrible de leer, nunca llega a las comunidades, no le interesa para nada que los autores de estos libros los reciban de vuelta. Y no me corresponde decirlo, pero la verdad es que las traducciones, si tú quieres entender los textos sagrados de Nahua, tú tienes que vivirlo. De otro modo, ¿qué vas a hacer con esa metáfora? Me estoy acordando un chilambalán que leí donde en una fecha ocelote se interpretó como la historia de un ocelote, y la traducción no tenía nada que ver con el original, era la historia de un ocelote. El señor lo que está hablando ahí es la fecha dos ocelotes, no es que sean dos ocelotes que atacaron al pueblo. Ese tipo de cosas nos encontramos. Entonces, estos textos antiguos de Anáhuac, los textos sagrados, el libro sagrado de Anáhuac requiere toda la atención que se le pueda dar. No que me den 4 pesos y en un par de días ya te saco ahí lo que me salga para cubrir un trabajo académico. No, no es así. Están viendo aquí, por ejemplo, primero el Katun 4 Jau, después abajo dice Kabil Jau Katun, el segundo. Ustedes saben que Kabil quiere decir 2 Jau Katun. Y así sucesivamente. A ver si les sigo pasando las hojas. Aquí tienen el tercer Katun, que es Ola Jun Jau Katun, el 13 Jau. Los Katunes van disminuyendo de 2 en 2 puntos. Si tienes un 4 Jau, el segundo va a ser 2, el otro va a ser 13, el otro va a ser 11, 9, etc. Disminuyen de 2 en 2 puntos. ¿Por qué? Porque tienes 20 años Túnez y los divides entre las 3 cenas, te van a sobrar 11 puntos, por lo tanto el siguiente va a estar 2 puntos por debajo. En fin, que es una cuestión puramente calendárico-matemática. Los Katunes están llenos de dibujitos también, los manuscritos de Chilambalam, no es solo el texto. Yo traté de conservar esas viñetas en lo posible. Algunas están muy emborronadas, ya llenas de tinta. Otras están rotas. Ahora bien, estos dibujitos tienen mucha información. De hecho, se conserva un chilam que es puro jeroglífico, que prácticamente no tiene letras. A ver si se los busco aquí ahora mismo para que vean de qué se trata esto. Este se llama el chilam de Mena Brito, si mal no me acuerdo si es. Bueno, si quieren ir platicando mientras busco esto. ¿Querías comentar algo, Vicente? Sí, recordar, por ejemplo, cuando íbamos con don Cornelio rumbo a Chancá, Veracruz, que nos decía justamente de los caminos y las brechas por donde pasaban, y lo cual pues también nos hacía dimensionar pues la extensión, ¿no? que había y justamente cómo ellos podían pues mover los documentos, ¿no? Recuerdo mucho cuando estábamos a mitad del camino donde nos decía justamente de esa brecha que conducía de Sangre hacia Carrillo Puerto y las otras rutas, ¿verdad? Moy, si podías comentar también al respecto porque pues es ahora sí un lugar maravilloso, pero pues te puedes perder fácilmente, ¿no? Sí, realmente está de llamar la atención como esas rutas que él nos contaba que son rutas que en el tiempo de que él era niño, hace 60 años, eran las avenidas principales, ¿no? Eran los caminos principales para los mayas, para moverse sobre todo entre las iglesias mayas, entre los puntos de las iglesias mayas, ¿no? Y que curiosamente conectan como la región selvática con la región y se van acercando hacia la región de la costa, ¿no? Que en su momento después se convirtieron en rutas de la guerra de castas también, ¿no? Rutas por las que los mayas se escapaban o emboscaban a los federales, ¿no? Y que ahora incluso tienen una dimensión ritual, porque dentro de los rituales de las iglesias mayas, de las fiestas, hay peregrinaciones que recorren esos caminos a pie todavía, ¿no? Y que son varios días de camino, o sea, que incluyen dormir en el monte, conocer las veredas, ¿no? Y pues que de alguna forma tienen una función práctica porque pues esos, por ejemplo, ahora que nosotros recorremos esta zona, vemos como todas las entradas y salidas de cada pueblo están vigiladas por retenes militares y policíacos, ¿no? Y están controladas pues por los federales, ¿no? Ahora que
que ya se supone pasó la guerra de castas, y esas rutas que ellos conocen no están ni siquiera en Google Maps, ¿no? Son rutas que realmente son veredas en el monte que ellos, que son de ellos, ¿no? Que tienen una función para ellos y que se pasan de generación en generación con esas peregrinaciones rituales, ¿no? Y que también ya han sufrido, bueno, para agregar ahí a lo que dice Vicente y Moy, que ya han sufrido modificaciones, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, ahorita nos decían que había una ruta que iba de Choquén a Canchoc, ¿no? Nos comentaba Natalio que había una ruta que era o sea, pues que todos usaban para ir de Choquén a Canchoc, que conectaban esas dos comunidades. Pero entonces, algún ejidatario vendió, Claro. como pues su parte ese terreno, entonces ahora ya es propiedad privada, se cerró y ya no hay paso ahí, ¿no? Ya es propiedad privada. Y también comentar que nos decía, por ejemplo, nos decía don Cornelio, la última vez que a él le tocó escuchar que se leyera el Chilam Balam, se hablaba de que los caminos se iban a convertir como en telarañas, ¿no? En telarañas, y que él dice que él veía eso manifestado en la actualidad, como con todas las carreteras que se han hecho, ¿no? Que parece que, o sea, que ya todo está conectado como en una telaraña, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, todo lo que conviene a Proyecto Occidental de Nación, porque como acabas de decir, finalmente lo que conviene al proyecto Maya pues, se está obstaculizando y está desapareciendo. Sí, es decir, se sigue poniendo un proyecto sobre otro. Eso no hay que perderlo de vista, son choques de culturas. Va mucho más allá de que si el pueblo tal o el pueblo más cual, es choque de culturas, y detrás de las culturas, choque de religiones. Aquí les puse un ejemplo este es el más antiguo Chilam Balam que se conserva. Este Chilam Balam se escribió probablemente hacia 1542, copia literalmente un códice anterior, pero ya está sobre papel europeo. Así que de los primeros papeles europeos que entraron, ahí mismo copiaron un códice anterior que ya no se conserva. Ustedes se dan cuenta que ya tiene arriba, puedes ver un bloque con letras latinas, pero prácticamente todo es con glifos mayas todavía. Por eso ni se sabe lo que hay, porque para colmo están todos emborronados esos glifos por el tiempo y no se sabe lo que tienen. Sí podemos, por supuesto, leer los números y algunos glifos más claros, ¿no? Más o menos se da cuenta uno de lo que hay. Pero quiero que vean cómo sobre una base totalmente prehispánica se empiezan a abordar poco a poco los textos con letras latinas en lengua maya. Es decir, aquí no hay nada de español, pero sí letras latinas. ¿Ven? En los espacios que van quedando se van poniendo aclaraciones. Cuando los glifos, por ejemplo, resultaban difíciles de leer, ya se iba perdiendo el arte de leer los glifos. Aquí se están dando cuenta que esto es digamos, una descripción del esquema de los 5 soles con su fecha y cosas así. Es decir, temas que ya no están presentes en los chilames que se conservan. Existió toda una literatura de este tipo que probablemente tenía cientos o hasta miles de ejemplares, ¿no? Que se distribuyó en las primeras décadas de la invasión, cuando todavía la gente lo podía leer. Pero esa literatura se perdió. Porque la verdad es que ya de 50 años después de la invasión ya casi nadie leía los glifos. Entonces, como era una cuestión de guerra, de necesidad, empezaron a escribir los chilames con letras latinas. Así. Y eso es lo que se conserva hasta hoy. Esto les quería mostrar. ¿Habían visto estas imágenes ustedes? Yo no. Estas imágenes? No, yo no. Se están dando cuenta entonces de una transición entre bloques literarios, entre épocas literarias, y una transición que tiene un contenido social. Eso es lo que importa señalar aquí. Sí, y ahorita lo que mencionaban un poco también para comentar, pues la función territorial también de los textos, ¿no? Y de las peregrinaciones. Es control territorial realmente lo que se promueve con las prácticas, con ese tipo de prácticas. Y también es muy interesante el cambio de uso de suelo, ¿no? El cambio de uso de suelo va variando en términos de la función comercial que tiene, de las rutas comerciales, sobre todo es la visión de Occidente, pero hay otro tipo de funciones que tienen y es interesante analizarlas, ¿no? Porque México, pues, es de los pocos países que tiene, pues, ejidos, comunidades, y eso también
entender estos textos, adentrarnos en esto, también hace entender el porqué de ese tipo de dinámicas de uso territorial y de las políticas que se han hecho para el control del territorio, ¿no? También, porque al final en los ejidos y las comunidades ese armado organizativo de alguna manera mantenía cierta estabilidad, ¿no? Que ahorita pues ya se puede vender un ejido, se puede vender la parcela, hay cambios de ese tipo ya sucediendo desde hace unos 20 años, y también ese elemento es muy interesante ver cómo va cambiando, y también ver qué otro tipo de uso se le pueden dar a este tipo de textos, ¿no? También. Claro. Volviendo al análisis de la... quiero presentarles ahora el texto que vamos a leer. Si me permite, Omén. Porque, bueno, ustedes quieren que se lea en maya, ¿no? Yo pienso que lo útil es leerlo en español para que la gente sepa de qué se trata, pero bueno, si quieren que se lea en maya, sea. Vamos a hacerlo de esta manera. Si quieren, yo leo la porción en maya, ahí como pueda, y alguno de ustedes lee la porción en español. Ustedes que son teatristas, declamando un poco, poniéndole los énfasis. ¿Les parece bien? Sí, igual creo que habíamos platicado de si esta Jenny podía guiar la meditación previa para la lectura. Pues adelante, nos centramos acá. Parece... Solo quería decirles algo pues, en el tema estamos hablando de este tipo de literatura, y es en atención a preguntas surgidas. Observen, por ejemplo, en esta columna, la columna maya está a la izquierda. Como, por ejemplo, en el último verso, en el 3, la palabra Kanguts tiene las dos últimas letras, de hecho las últimas 3, en itálicas. Esto es una convención que uso para cuando es necesario completar un término que está mal escrito o que hay una laguna en el original y no se ve, o hay una mancha de tinta o algo. Bueno, si estoy completando algo, pero no aparece en el original, lo pongo en itálicas. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad ustedes pueden reconstruir el original tal cual fue. Otra cosa que deben ver es que está fonetizado el texto en maya con un criterio fonético suave, es decir, no extremado, sino más o menos simplemente respetar el sonido de las letras mayas. Ahora, está fonetizado de tal manera que si ustedes reconvierten cada una de, por ejemplo, la J la convierte en H y así sucesivamente, ¿no? Pueden reconstruir textualmente el texto original. Es decir, no es que haya reconstruido la ortografía de los originales, porque entonces ya no podrían empatarse con el original, sino respetando tal cual. Por ejemplo, si el texto original hace un plural con doble O, y otro lo hace con una sola O, op, yo respeto esto aquí. En caso de que tenga que duplicar la vocal para conservar el sentido, pongo el duplicado en itálicas. Por lo tanto, si tienen en cuenta estas simples convenciones, pueden reconstruir el texto original, que es lo que a mí me interesa, pero al mismo tiempo, ¿por qué lo tuve que fonetizar? Porque esto va a ir a las comunidades. Y ya empieza, vi que ya hay problemas. Por ejemplo, en una comunidad encontré que no sabían si se pronuncia Simi o Kimi. Kimi, Simi. Puedes imaginar, ¿no? Quiere decir que por el hecho de escribirlo con C, ya empiezan a pronunciar con S. Urge la fonetización. Y urge además un consenso fonético. Una vez que sea un consenso fonético rígido, que todos acepten mi sugerencia, que no sea extremado, sino suave, que puedes escribirlo con un teclado normal, entonces sí hay que reconvertir todos estos textos al consenso fonético, pero ya con la autoridad del pueblo maya, no con la de ninguno de nosotros. ¿Ven? Así que todavía quedan etapas a futuro con esta literatura. Ahora adelante, Jenny, tú ibas a guiar una pequeña meditación, ¿no? Sí. Antes nada más también llama la atención que aquí, por ejemplo, se conservan los dibujos que nos mostraste en el Chumayel, y que esos dibujos guardan la correlación de las fechas de los catunes con el gregoriano, ¿no? Aquí mismo lo ves, aunque le puse la viñeta en chiquitito, pero todavía se ve que tiene fechas. Es decir, no hay duda de la correlación. Y cuando tú tienes correlaciones, bueno, en un par de años no, pero si tienes correlaciones que abarcan cientos de años, tienes toda la estructura ya recogida. Ya te das cuenta, o que puedes extrapolar. Entonces, una gran cosa, la mayor parte de las correlaciones del calendario de Anáhuac que se conservan están en estos documentos. Extrañamente es algo que hablaremos en otro momento. En la academia no leen
correctamente esta fecha. Piensan que los sacerdotes mayas no sabían escribir sus fechas y que lo correcto es como lo dicen en la academia. Hace una cosa que no te lo puedes imaginar. Por otro lado, ustedes que han leído esta literatura saben que todas las fechas concuerdan, que no hay problemas con esa fecha, es simplemente un modelo calendárico que no conoce la academia. Y esto es algo que también tenemos que enseñarle a la gente, porque estudiantes de mayas, de antropología maya, que estén escuchándome, les han dicho que estos textos están escritos en clave de cuenta corta. Eso es una fantasía, no es así. Ok, eso lo tocamos otro día. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues para hacer esta breve meditación, me gustaría decir que el objetivo es poder leer de manera más clara el texto de Chilambalam. Y entonces, el objetivo de la meditación es llegar a un estado de silencio, ¿no? Aquietar los vehículos, sobre todo el vehículo mental. Entonces, con ese objetivo, vamos a sentarnos de manera cómoda, buscando que la columna vertebral se encuentre de manera vertical. Podemos apoyar la columna hacia la pared, o si tenemos la capacidad, pues mantenerla con la fuerza de nuestro cuerpo, ¿no? Pero en un estado también de relajación, que no se vuelva una postura incómoda. Entonces, en esta posición, con la columna erguida, podemos cerrar los ojos y vamos a poner nuestras manos con las palmas hacia arriba, en nuestro regazo. Y entonces vamos a calmar nuestra respiración. Podemos empezar con un suspiro, inhalando muy profundamente y exhalando con un suspiro, para después empezar a respirar de manera rítmica y pausada. Podemos inhalar en 3 tiempos, sostener en pleno 3 tiempos, exhalar 3 tiempos y sostener en vacío por 3 tiempos. Otra vez inhalo en 3 tiempos y la idea es que mantengamos este ritmo en la respiración. Exhalo en 3 tiempos, sostengo en 3 tiempos. Inhalo en 3 tiempos, 1, 2, 3, sostengo, 2, 3, exhalo, 2, 3, sostengo en vacío, 2, 3. Y voy a mantener esta respiración rítmica y pausada. Visualizando cómo en esta respiración la columna toma espacio en cada vértebra. Llenando de oxígeno mi cuerpo. Y entonces, con esta respiración, busco el silencio. Puedo imaginar mis pensamientos como nubes que pasan por mi mente y las dejo que fluyan, que se vayan. Los observo a sus pensamientos, observo las emociones que me provocan y dejo que se vayan, que fluyan. Manteniendo esta respiración, pongo atención en lo que escucho. Pongo atención en los sonidos que están más cercanos a mí. Y los observo. Y ya que los identifiqué, pongo atención en los sonidos que están más lejanos a mí y los observo. Y disipo el ruido con mi respiración. Recuerdo que estas distracciones o interferencias
En náhuatl se nombran como ahuistique, burlones. Y estos burlones, distractores, pueden ser físicos o psíquicos. Y los disipo con mi respiración. Y en este estado voy a sostener un silencio de unos 40 segundos. Entonces voy a concentrarme en mi respiración y vamos a hacer un silencio de 40 segundos. Y después de este breve silencio voy a mover mis dedos. Poco a poco voy moviendo mis dedos, voy regresando a mi cuerpo. Entreabro mis ojos para empezar a abrir poco a poco mis ojos y a regresar aquí, a este aquí y ahora. Puedo regresar con un suspiro y ese sería esta breve meditación para poder entrar con más claridad a el texto. Sí. Bien, entonces. Entonces, no sé si quieres empezar, Frank. Vamos a empezar con Sí, Yel. sí, gracias por la meditación. Bueno, si quieren, entonces leo yo el texto Maya Conte, que es a pedido de Omey y que no sé pronunciar el maya, voy a hacer lo mejor posible. Ahuistique, los distractores o los burlones. Recuerden esto, el náhuatl, prácticamente todas las palabras son llanas, se acentúan en la penúltima, y en el maya al revés, casi todas se acentúan en la última, pero no todas. También hay que tener en cuenta si hay, por ejemplo, un sufijo que se añade, se mantiene la ortografía, la pronunciación de la palabra. Bueno, vamos al capítulo 12 del libro de Chumayel, corresponde a un Catún 4 Jau. Este capítulo aparece tanto en los manuscritos de Chumayel como de Tizimín y Soquén. Recuerden que una cosa es el manuscrito, es la fuente donde aparecen los textos, y otra cosa es la obra literaria, la unidad literaria. Aquí se trata de un cotejo de los manuscritos de Chumayel, Tizimín y Soquén. Este capítulo empieza con una palabra en español, lo demás viene en maya. Dice, 11. Kana hau katun ubulutsik katun ku shokol. Y quien itza uhetz katun. Ulom ukahal u itzaobi. Ulom kup, ulom yashum, ulom askantenal, ulom shekik, tukan watz. Ulom kupulkan, tu pashop tukaten, ahitzaob tukanten, utan diorlae. Ulonga itzaob, tukan itzaob, tukan wutz, utan katun wal. Dice 11. El Catún 4 Ajau es el 11º Catún de la cuenta. Chichen Itzá es la sede de este Catún. Volverán a su ciudad los Itzáes. Regresará el Quetzal. Vendrá el renovador. Vendrá el prometido. Por cuarta vez será arrojado de vuelta. Por cuarta vez regresará la serpiente emplumada y de nuevo le seguirán los Itzáes. Es palabra de Dios. Por cuarta vez regresarán los Itzáes. Es la palabra del Catún. Así es. Si quieren platicar sobre los significados, yo creo que deberíamos leerlo otra vez. Ahora sí, deteniéndonos en versos, ¿no? Por lo menos, en oraciones. Si puedes, otra vez, muy. Okay.
dice 11. El Catún 4 Ajau es el 11º Catún de la cuenta. Chichén Itzá es la sede de... Una observación. Si ustedes han escuchado hablar de la cuenta larga, o a ver si quieren, de las profecías mayas 2012 y todo eso, se hablaba con frecuencia del 4 Ajau, porque el 4 Ajau es el fin de la cuenta larga, ¿sí? Del bloque de 13 Bactunes, que son 5.200 años, algo así. Bueno, terminan en un día llamado 4 Ajau, que le da nombre a todo. Por lo tanto, la combinación 4 Ajau, que en náhuatl sería 4 flor, digo, el simbolismo del altiplano 4 flor, es lo mismo. Significa fin de ciclo. Y por lo tanto, el cambio, ¿no? La convulsión. ¿Cómo se marcaba ese fin de ciclo? Con el retorno de Kukulcán. Kukulcán es lo mismo que Quetzalcóatl, bien desplumado. Si nos puedes leer el 2, el 2 tiene muchos temas. Sí, dice, volverán a su ciudad los Itzáes. Regresarán. Dejémoslo ahí. Como tú sabes, en la época en que esto se escribió, Itzá quería decir lo mismo que hoy maya. ¿Ves? El uso de gentilicios entre los mayas fue así. Mientras Chichén Itzá era la capital, todos se llamaban Itzáes. No solo los que vivían en la capital, sino todos los mayas. Por lo menos los mayas que hablaban maya yucateco. Y esto llega hasta abajo, hasta el sur de Quintana, del estado de Quintana Roo. Ahora bien, después, en el siglo XII, después de Cristo, un grupo náhuatl que venía de la gente de Tula, agarró la ciudad de Mayapán, que ya existía, ya tenía 200 años de edad, pero era una aldea, y le hicieron toda esa muralla enorme que tiene, esos templos grandotes que tiene, toda la muralla es muy impresionante, y eso que vemos un pedacito. Y convirtieron Mayapán en capital de todos los estados mayas. Entonces los mayas empezaron a llamarse mayas. Cuando llegaron los españoles, hacía 60 años que había caído Mayapán, pero todavía se seguían por inercia, se seguían llamando mayas, y ese fue el nombre que adoptaron los españoles y les pusieron mayas cristianos. Así que han pasado en los últimos 500 años los mayas por 3 gentilicios: Itzáes, mayas y mayas cristianos. En la actualidad ya se dice maya para simplificar, pero los libros de Chilam Balam les dicen lo mismo Itzáes que mayas y se refieren a todos. Otra cosa importante de este verso es que volverán a su ciudad los Itzáes. La ciudad, en estos libros, ustedes se deben haber dado cuenta, es emblema de la organización del Estado. Es decir, no es que simplemente regresen a una ciudad, sino regresan a una organización estatal. Está hablando de la ciudad capital. Y la ciudad capital es capital en la medida en que articula todas las demás. Así que la profecía se refiere a una rearticulación del Estado maya. Esa es la realidad. Dice que regresarán. ¿Por qué? Porque perdieron durante un tiempo esa autonomía. Ustedes se dan cuenta que esta profecía está creada para justificar las guerras contra Nueva España. No solo está diciendo que regresará el profeta en un sentido religioso, místico, como el regreso de Cristo, ¿no? En la Biblia. No. Está hablando concretamente de un tema muy político que en esa época estaba ardiendo. Si puede seguir leyendo. Sí, dice, vendrá el renovador, vendrá el prometido, por 4ª vez será arrojado de vuelta. Observen la expresión. Quetzal también significa en maya verde. Y renovador también significa el verde de las plantas cuando se renuevan. Es lo mismo que en náhuatl se dice xoxouqui, el verde oscuro de las plantas que retoñan. Por lo tanto, verde también significa nuevo o renovado. Renovado cíclicamente, como una planta. Por lo tanto, cuando se dice vendrá el Quetzal, no solo está aludiendo al hecho del pájaro Quetzal, que es uno de los emblemas del profeta, sino al hecho de su ciclicidad, al hecho de su renovación. Esto es una característica de estos textos, que usan términos que significan varias cosas a la vez, para decirte de manera muy sintetizada y como poesía un montón de ideas. ¿Sí? Por eso es que especifica vendrá el renovador y luego dice vendrá el prometido. Ahí usa una palabra que es jantenal. Si me puedes leer Jenny, tú que lo leíste el otro día, la nota al pie, que es la número, bueno, no distingo el número.
Dice Donde dice vendrá el prometido. Sí. títulos del profeta: Cantenal, Decán, Maduro, a punto, Gema, más Tenal de vez. Juega con Cantenal, cuarta vez. Por ello traduzco prometido. Claro. De hecho, uso una palabra que no la puedo traducir como una sola palabra al español. Tendría que traducir toda una frase. Y eso rompería, por supuesto, la intención literaria de ese verso. Así que traduce prometido, bueno, por compromiso, ¿no? Pero está diciendo bastante más. Cantenal. Tenal quiere decir una y otra vez en un determinado sitio. Y can quiere decir varias cosas. Una de ellas le daba nombre a las piedras preciosas. Ya leímos hace como 2 semanas que la piedra preciosa era el emblema del lenguaje esotérico. ¿Se acuerdan cuando decía estas palabras deben guardarse como una piedra preciosa? Así que donde vean piedra, aquí casi siempre que se dice piedra, en realidad se está aludiendo a enseñanza, a conocimiento. También por juego de palabras. Es que el término can también significa enseñanza, conocer. Así que juega con las dos cosas. Está diciendo es una enseñanza, pero no cualquiera, es una enseñanza esotérica, es una piedra preciosa. Traduzco prometido por lo siguiente. Cantenal ahí se refiere a las estelas. Es decir, el que aparece descrito en las estelas. Y las estelas, como eran proféticas, auguraban una promesa de retorno. Así que por eso traduce prometido. Ustedes pueden encontrar quizás una palabra más propia para eso. Si puede seguirle. Y también es 4, ¿verdad? También es el numeral 4. Justamente viene la siguiente frase. Sí, sí. Por cuarta vez será arrojado de vuelta. Por cuarta vez regresará la serpiente emplumada. Déjalo ahí. Sí, can también es 4. Y como tú ves, están integrando varios significados en esa palabra tan breve. Pero después lo aclara con todo. Por cuarta vez será arrojado. Esto lo va a encontrar muchas veces, tanto dentro de la literatura maya como dentro de la literatura maya, náhuatl, digo, sobre todo en la mexica, que una y otra vez se le llama el que regresa por cuarta vez. Acuérdense que estamos en un pensamiento calendárico anahuaca, que no parte de 1, sino parte de 0. ¿Ok? Un cuarto regreso es una quinta incidencia, no una cuarta incidencia. Nosotros en nuestro pensamiento occidental podemos pensar que cuarto regreso es que la cuarta vez que está. No. Si regresa es porque ya había una antes que no era un regreso, que era un original. Entonces, cuando se habla de cuarto regreso, está hablando de quinta incidencia. Esto es uno de los detalles a tener en cuenta en esta literatura, que no es solo traducir la palabra, sino también traducir números y usos de los números. Si no tenemos ese detalle en cuenta, podemos salir con una mala interpretación calendárica, porque no es lo mismo cuarta presencia que quinta presencia. Cuarta presencia indica que no ha concluido el ciclo, pero quinta presencia, quinto sol, se acabó. Es decir, terminó el ciclo. Luego, esta promesa alude al fin del sol. Para los estudiantes de antropología que les han dicho que los mayas no pensaban en concepto de soles, sí, la literatura maya le llama a las grandes épocas, como Ónica le llama soles, varias veces. Y no pensaban en 4 soles, pensaban en 5 soles, como el resto de América. De hecho, como el resto de la humanidad. La cosmogonía universal se estructura en soles, en 5 soles, por una razón muy precisa de carácter astronómico, pero también psicológico. Y cuando se está augurando el cuarto retorno, quinta aparición, se está diciendo conclusión del quinto sol. En otro momento trabajaremos el tema de la calendárica, cómo los soles se estructuran en bloques internos, ¿no? Cada sol tiene 5 bloques. Dice, por cuarta vez regresará la serpiente plumada. Aquí quiero referirme a una observación que me hacen a cada rato, y es que Quetzalcóatl no significa cuculcán. No significa serpiente plumada. Ahora bien, el texto maya no dice Quetzalcóatl, dice Cuculcán. Cuculcán se compone de cuc, que es pluma, más ul, que quiere decir que contiene, y can, serpiente, es decir, una serpiente con plumas. Simplemente, es la traducción del texto. A partir del hecho de que los demás pueblos de náhuatl le llamaran serpiente emplumada, con todas sus letras, a ese concepto, podemos deducir que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Así que cuando te digan que ahí no hay una serpiente, que quiere decir serpiente preciosa, a ver, una cosa no excluye la otra. ¿Ok? Quetzalcóatl significa, por supuesto, serpiente preciosa, pero también significa serpiente ave. Hay que tener cuidado con estos asuntos. Ahora que se los mencioné, les quiero decir otra cosa.
Ustedes se han fijado que los grupos de la tradición neomexica tratan de quitarle la serpiente al águila en sus imágenes, porque tienen la idea de que la serpiente es lo malo. Es una idea cristiana. Pero no, la serpiente es el lado negativo, así que es el águila como un símbolo de la tradición. A ver, señores, estamos en Anáhuac, son otras ideas. La serpiente no tenía nada de malo. La serpiente se combina con el ave, sea en forma del escudo mexica o en forma de que sacó a Cuculcán o de otras varias maneras. La serpiente y el ave combinan sus atributos para producir un tercer significado, y eso es lo que importa aquí. Cuando se dice que regresará la serpiente plumada, bueno, la serpiente significa las ondulaciones de los ciclos del tiempo, pero también de la energía, por cierto. Y el ave representa el esplendor y la manifestación. El ave es el lado solar, la serpiente es el lado lunar. Es el tonal, el nahual. Por lo tanto, este retorno no solo habla de una incidencia histórica, sino también de la fusión del tonal y el nahual. No es solo un retorno para afuera, es también un retorno para adentro. Estos textos tienen mínimo dos claves. Una es histórica, pero la otra es psicológica. Y se requiere un poco de esfuerzo de parte de uno para poderlos entender. Pero una vez que los entiendes, son una guía. Son una guía de acción. Yo me guío por estos textos y pues me funciona. Si quieres seguir leyendo, por favor. También quería preguntar sobre estos retornos de la serpiente emplumada, de los que vamos en el cuarto retorno y que digamos que Nakshit sería su cuarto paso, pero su tercer retorno. Un tercer retorno, claro. Suceden una vez en cada uno de los soles, o sea, suceden 5 en el periodo de 26,000 años, ¿o no? A ver, sol es una palabra equívoca, ¿eh? Uh-huh. Si vas a las fuentes, hay docenas de duraciones para los soles, como decir ciclo. Si tú dices ciclo en español, ¿de qué ciclo estás hablando? De cualquiera. Sol es un término genérico. Simplemente significa ciclo de contenido compológico, ciclo largo, ciclo amplio. A diferencia de otros, por ejemplo, Catún es un ciclo más pequeño, pero Sol ya es un ciclo largo. King, le decían los mayas. Pues bien, vamos a un tipo de Sol, que es el Sol astronómico, que es el que nos interesa para esta profecía. El Sol astronómico medía 5.200 años. Tenía una estructura quinaria en su interior por razones calendáricas. Sucede que, a ver, si tú echas a andar, ya sabes que el Tonalpohualli o el Solkin mide 260 días y el Chihuit o el Hab miden 365 días esos años. Si echas a andar los dos, se van a empatar a los 52 años. Pero en 52 años tú estuviste dejando de contar cada año un cuarto de día, porque el año de la Tierra no mide 365, sino 365 y casi un cuarto. Si tú multiplicas 52 por un cuarto, eso te va a dar 13 días. Lo cual implica que si cuentas años vagos o años sin ajustes astronómicos y años ajustados, al final van a tener 13 días de distancia. Una cosa muy buena, porque esos 13 días le dan nombre al ciclo. Como tienes 13 días, tienes que seguir acumulando bloques de 52 años hasta que esos 13 se te transforman en 260 y vuelve otra vez el primer tonal. Vuelve a llamarse exactamente igual. Si tú tienes entonces bloques de 13 días durante 260 días, tienes 20 bloques. A multiplicar por los 52 años de referencia. Eso te da 1040 años. Estos 1040 años son la quinta parte de un sol. Es decir, los 1040 años no salen de la nada, salen del mecanismo. Y tú tienes que repetir esos 1040 años 5 veces para producir otra cosa. Y es que no es solo los 260 de la gestación, los 365 de la Tierra, también está Venus. ¿Ves? Y si metes a Venus, se crea otro piquito de diferencia que te obliga a contar 5 bloques de 1040 años para poderlo solucionar en el mismo tonal. ¿Qué pasa a los 5200 años? Empataste de nuevo el Sol Tonalpohualli, el Chihuahua y el año de Venus al mismo tonal. Así que es una marca muy, muy fuerte en el calendario. De hecho, es un punto de partida del calendario. Cuando se habla entonces de quinto retorno, se está hablando de cumplir esos ciclos de 1040 años. Porque, mira, no solo en el viejo mundo, los pueblos se dieron cuenta que las grandes revoluciones ideológicas y religiosas
primero ideológica, después se vuelve religiosa. Las grandes revoluciones ocurren en bloques de milenios. No es casual que la Biblia hable de que el Señor va a regresar a los 1000 años. Así dice el Apocalipsis. El zoroastrismo te dice lo mismo, que Zoroastro regresa. El Sendavesta lo dice claramente. Zoroastro regresa cada 1000 años. Vas a encontrar el milenio por todos lados. Incluso lo vas a encontrar en la psicología y la sociología soviéticas. Porque los soviéticos, al estudiar los ciclos históricos desde el punto de vista materialista, vieron que había unas pautas y que esas pautas eran milenarias. No pudieron explicarse por qué cada un milenio ocurren esas grandes convulsiones religiosas, pero ahí está. Y la fotografiaron en su sistema de entendimiento de la sociedad. Ahora bien, en América, por supuesto, no manejaban, los mesoamericanos, no manejaban números decimales, así que el 1000 no significa nada en la operación Anahuac, pero se fueron al número calendárico más cercano. El número más cercano es 1040 por las razones que te acabo de decir. De hecho, si tú mides las revoluciones mesiánicas del viejo mundo en bloques de 1040 años, te ajustan muchísimo mejor. Así que parece que eso es lo que hay detrás. Quizás tenga que ver con Benio, quién sabe qué cosa. El caso es que cuando se habla de que tendrá una quinta aparición o un cuarto regreso, estamos hablando de que se cumplen 5.200 años, es decir, 5 bloques de 1040 años. El asunto es medio complicado, se requiere estudio calendárico para agarrarlo, pero los consumidores de estas profecías lo tenían muy en cuenta. Esa es otra cosa que el traductor debe considerar al empatarse con estos textos, que es lo que estaban entendiendo. ¿Ves? Porque si el consumidor de la profecía entiende el sistema calendárico, no te lo va a explicitar, solo te va a poner 2 o 3 detallitos. ¿Ves? Es uno el que tiene que entenderlo para poder traducir correctamente. Si quieres, bueno, voy a leer yo por ti este pedacito porque me interesa mucho. De nuevo le seguirán los Itzáes. Es palabra de Dios, o palabra divina si quieres. De nuevo le seguirán los Itzáes. Esto se debe a lo siguiente. En el área náhuatl quedaron también profecías del retorno del profeta. Y en estas profecías, por ejemplo, la de Trilsochi lo dice con mucha claridad. Dice, no es que regrese simplemente así Nachi, Kukulcán, Nachi Quetzalcóatl, no es que regrese, sino que es un grupo de gente y él regresa. Así lo dice. Nosotros vamos con él a donde quiera que vaya. ¿Quién es él? La serpiente plumada. No es propiamente una persona. Esto es otro tema que debemos entender. Cuando se habla de Quetzalcóatl de Kukulcán, no están hablando de una persona, sino de un estado de conciencia. El retorno, por lo tanto, no corresponde, si bien es personal, porque finalmente el estado de conciencia necesita de personas para manifestarse, pero no es así a la manera folclórica como piensan los cristianos, que viene un individuo con una espada en la mano para cumplir. No es así. Por lo menos en estas profecías no es así. Entonces, el retorno realmente consiste en el regreso de los Itzáes, el regreso de los mayas. Y ustedes se están dando cuenta que aquí la palabra Itzá no se refiere a una etnia, sino se refiere a un pueblo en sentido espiritual. ¿Por qué lo sabemos? Porque justamente usa el gentilicio Itzá. Pudo haber usado el gentilicio maya, que era más común en esa época, pero usa el gentilicio Itzá. Cuando estas profecías dicen Itzá, se están refiriendo al significado de la palabra Itzá. Itzá quiere decir lo que está dentro del agua, y es un nombre del dragón iniciático. ¿Ves? Lo que vive dentro del agua, en el interior del agua. Entonces, ¿qué cosa es lo que vive? ¿Qué cosa es el agua? ¿Quién está dentro del agua? El agua es emblema de la energía. La energía es el nahual, o lo que ellos llaman guay, la oscuridad. El que está dentro de eso es la persona que aprende a fluir por el nahual. Entonces, a esto se refiere el retorno de los Itzáes. Si puedes leer el último verso, por favor. Sí, dice, por cuarta vez regresarán los Itzáes. Es la palabra del Catún. Así es, fíjate que en el verso anterior dice es la palabra de Dios y debajo dice es la palabra del Catún. Ahí tú te das cuenta que hay una equivalencia. En el pensamiento maya de esa época no se trataba de Dios por un lado y las profecías por el otro, era la misma cosa. ¿Qué cosa es lo divino? El sistema profético. ¿Qué es Dios? De hecho, literalmente Ollahunticú, los 13 dioses, o los 13 catunes. Así que tú vas a ver una alternancia en esta profecía. Te lo dice el Catún, te lo dice Dios. Y si es más detallado el texto, entonces a ese Dios le llaman Ollahunticú, los 13 divinos. En español
difícil de traducir todo esto. E insiste, por cuarta vez regresarán los mensajes. Este es el sello de la profecía. No es tanto el regreso del prometido como el regreso de los mensajes. Tiene tanto una aplicación interna como externa. Y la aplicación interna tiene tanto un sentido religioso como político. ¿Te parece? Sí, y por ejemplo, ahora en un sentido calendárico con la correlación, este Catún 4 Ajau en su serie, o sea, si lo tomamos como el K20, es el Catún de, por ejemplo, de la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿no? Y es el Catún también de el coronavirus. El Catún, no. A ver. Mira. El Catún agarra su nombre de su último día, de su último king, que se llama 4 Ajau. Ese king obviamente le da nombre a la última veintena, también le da nombre al último año, al último Catún y al último Bactún. Cuando te dicen Catún 4 Ajau no quiere decir que regrese cada 20 años o algo así, no. Se está refiriendo al ciclo de Bactunes. Esto quedó muy bien descrito en un texto de aquí que se llama el libro de Cuquep. Es ciclo de Bactunes. Si quieren, en otro momento hablamos del tema de las profecías, porque esto se entiende mejor comparando las profecías náhuatl con las profecías mayas. Las náhuatl están dadas en una clave, que es la clave de la cuenta civil. Las mayas están dadas en clave de cuenta catúnica. Ambas claves parten de la misma base y son mecanismos correlativos del mismo sistema. Cuando tú los comparas, cuando empiezas a ver, por ejemplo, la profecía náhuatl te dice, va a regresar en un año 1 caña. Sí, pero el año 1 caña ocurre cada 52 años. Si lo dejas ahí, no estás diciendo nada todavía. ¿Ves? La profecía maya te dice, va a regresar en un Catún 4 Ajau, pero ocurre cada 260 años. El problema es que solo se combina un Catún 4 Ajau con un año 1 caña cada 1040 años. Ahí es cuando empieza a agarrarle sentido a todo esto. Y si además te da un número de orden y te dice su cuarto retorno, que estás viendo que es 1040 por 5. Entonces, ¿qué necesitas? Saber cuándo se originó el sistema. La correlación inicial, que afortunadamente está muy, muy clara. Me gustaría insistir un poco más en el tema religioso, en el sentido religioso de estos textos, no tanto por ahora en el escatológico y profético, ni calendárico. Porque los compañeros que no hayan estudiado calendario, que nos están escuchando, ya deben estar diciendo, oye, ¿qué onda con tantos números, no? ¿Ves? Creo que nos da tiempo para leer el capítulo 13. ¿Les parece? Y ya que ustedes quieren que sea en maya, bueno, vamos rapidito. 12º, Kabil Ajau Katun u Laskatsit Katun Kushokol. Maya Was Kusamil. Suppome Uhetz Katun. Tankoshom Uwah. Tankoshom Yaal o Tankulai. Tankoshom U Nahku Ti Yahaulilop. Ushul Utankulai. Tu Catunil Las Kabilahau Wal. Si quieres leerlo en español. Sí. 12º. El Catún 2 Ajau es el 12º Catún de la cuenta. Volverán los mayas a Cusamil. El bosque de copal es la sede del Catún. A la mitad se reducirá el pan. A la mitad se reducirá el agua. Es palabra de Dios. A la mitad se reducirá el templo de los que gobiernan. Se cumplirá la palabra de Dios cuando se acabe el Catún 2 Ajau. Está muy fuerte esa profecía. Sí. O si quieren empezamos ya a comentar brevemente sus oraciones. ¿Les parece? Empieza diciendo que este Catún es el 12º, efectivamente. Es el penúltimo de la cuenta. Se llama 2 Ajau. Y dice que los mayas volverán a Cusamil. Aquí usa el gentilicio mayas. ¿Qué cosa es Cusamil? ¿Saben, no? Y como sería el equivalente como a Aztlán en un sentido mítico. Sí. Se suele decir, no es que está hablando de Cozumel, pero le puso Cusamil. No, son cosas diferentes. Cozumel, lugar de las golondrinas, Cusamil significa tierra blanca del agua. Y es lo mismo que los mayas, los náhuatl le decían Aztlán, el sitio blanco, la isla blanca. Es el sitio fundador. Cuando se dice que los mayas regresarán a Cusamil, no es que van a regresar a la isla de Cozumel, sino que van a regresar a su punto de fundación, van a refundarse, es lo que quiere decir.
que ese punto de fundación está simbolizado por la isla de Cozumel, esto es un tema aparte. ¿Ves? Que probablemente Cozumel sea escenario en el futuro de acciones reivindicadoras del país maya o de la refundación de los mayas, eso también es probable que ocurra, pero es un tema aparte. El asunto aquí que nos importa, es el significado cosmológico que escuchaba la gente, es que Cozumel es lugar blanco. Después vamos a hablar por qué se asociaba el blanco con el acto de fundar, con el acto de iniciar, ¿no? Dice Ahí te nos pasmaste, Frank. Sí, creo que se le fue la señal. yo sigo con esto. Ahora sí ya te escuchamos. Es que te nos quedaste pausado. Sí, como que hay interferencia. Y bueno, mientras regresen, ahí está ahora sí, Frank. Es que creo que se bajó el internet. Se bajó, bueno, quizás es un gato que tengo aquí arriba de la máquina, que ahora se está bañando el gato entre los cables de la máquina. No sé ni qué hacer para sacarlo de ahí. Pero Bueno, ya ¿se me está regresamos. escuchando? Ya Ya se escucha está. bien, Bien. Frank. Adelante. Entonces, ojalá que el gato nos permita seguirle. Les decía que el texto lo que está hablando es de que la isla de Cozumel va a representar a Cruzamil en este retorno de Cuculcán. Sigue diciendo algo muy interesante, ¿eh? A la mitad se reducirá el pan y a la mitad se reducirá el agua. Está hablando de hambre y de problemas de agua para esta época. Por si quieren más precisión, el Catún 2 Sajau se fecha muy fácilmente. El Catún 2 Sajau ocurre entre el 2020 y el 2040. ¿Ok? En una de sus claves. Tiene dos claves. En una de ellas, 2020-2040. Está diciendo a la mitad el pan, a la mitad el agua. Ojalá que esto sea meramente simbólico y no literal. Yo no deseo para México y Mesoamérica un periodo de hambre porque es una cosa terrible. Pero es lo que dice aquí. Sigue diciendo, a la mitad se reducirá el templo de los que gobiernan. Que gobiernan, en ese momento gobernaban los españoles, ¿no? El templo de los que gobiernan es el cristianismo. Está diciendo eso. La Iglesia Católica se reducirá a la mitad. Yo no estoy diciendo que estas profecías se cumplan mágicamente, pero es curioso que la Iglesia Católica en México esté disminuyendo la carrera y justamente hacia el año 2040 se espera que llegue a la mitad de la población. Esa es la realidad. La otra mitad va a ser ocupada por evangélicos. Insisto, no creo que haya un cumplimiento místico de la profecía, pero en este caso en particular me pregunto si hay un análisis sociológico detrás. ¿Ves? Porque ellos también sabían que lo que sube baja y que la Iglesia Católica llegó a un punto muy especial en el siglo XVI de expansión y demás, pero eso mismo le costó y era una cuestión de conocer la historia para saber qué iba a caer. Ahora, sigue diciendo, se cumplirá la palabra de Dios cuando se acabe el Catún 2 Sajau. Insiste en que es palabra divina. Y yo insisto en decir que lo que tiene de divino es que se basa en el análisis de los ciclos históricos, que no es una intrusión. Por eso es que la misma profecía insiste tanto en las fechas. Lo que se está diciendo, esto pasó en fechas anteriores, se va a seguir repitiendo con variantes, ¿no? Porque finalmente también hay un avance positivo en todo. Y con esto terminamos, si les parece, la lectura por hoy, porque el otro capítulo es muy largo y trata un tema un poco diferente. El otro capítulo es sobre qué va a pasar después del retorno del profeta. ¿Les parece dejarlo para la semana que viene? Sí. Vic. Sí, por ejemplo, llama la atención el aspecto que en el pasado, por ejemplo, en la lectura pasada, hace alusión a Chichén Itzá y luego a Cuzamil. Entonces esta relación de ir desde el pozo, ¿no? También de forma simbólica hasta esta otra parte luminosa, ¿no? O sea, también haciendo alusión a esta secuencia de tiempos, ¿no? Y en ese sentido, pienso que como bien indicaba ahorita Moy, ¿no? Y Jenny, en este sentido, las peregrinaciones que se hacían y que pues ahora sí hermanaban a los templos, a los santuarios con los libros, que ahora sí, a pesar de esta fragmentación, hay en Chomayel,
en Tusic, en Manic, en Choquem, y todos estos justamente hicieron, pues ahora sí posible armar este rompecabezas que pues Frank pues, es una labor admirable, ¿no? Es subir ahí a la página de iglesiamaya.com, la cual pues nos ha hecho pues dimensionar, ¿no? La gran cultura y toda esta herencia literaria que ha sido pues relegada a las bibliotecas o a un grupo a un gueto, ¿no? Así de especialistas, y que es importante pues reconocer, ¿no? Tanto los mayas pues como toda aquella persona interesadas en conocer y en descubrir justamente lo que resguardan, ¿no? Esto costó muchas vidas y pues también, ¿no? Es una Sí. batalla que sigue Es en literal, este Vicente, lo que momento. dices, costó muchas vidas conservar esta literatura. Es penoso que se esté perdiendo. Lo menos que podíamos hacer era eso, es un método de devolución de algo, porque somos deudores de quienes crearon todo esto. ¿Ustedes iban a decir algo, Jenny? Sí, yo quería preguntar sobre esos ciclos, como en la misma lectura. Voy a tratar de compartir pantalla. Vienen las recurrencias. Tenemos este círculo, no sé si ¿se ve? Sí. Sí. Sí, Ok. Y que en el que pusimos como, faltan aquí como el número de los catunes, pero este sería el 13, este sería el 2, ¿no? No, este sería el 2, perdón, y el 4. 13. Es el último. El 13, que es 2040-2060, y que fue también 1780, Y el de 1800. ahorita, El de que ahora, leímos ahorita es este, ¿no? 2020 a 2040, que es el 2, y que también fue 1760, y también fue 1500, 1520, ¿no? serie K20. En la serie K20, y el primero que leímos fue 2020, el K4, y que también es 1480, 1500, ¿no? Entonces yo lo preguntaba porque, bueno, no sé si es incorrecto, pero, o sea, a mí me hace pensar cómo estamos al final de este doblez de catunes, ¿no? Bueno, estamos por llegar al último del doblez, así Sí. como ellos en 1530, 1550, Sí. en 1500, aquí en realidad, 50. 50, estuvieron en ese mismo periodo, ¿no? Ahora estamos aquí, en el penúltimo. Entonces, llama la atención como, por ejemplo, para el K2, habla de que se reducirá la mitad del templo de los que gobiernan, ¿no? Que para ahora los que gobiernan, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Y que en ese entonces estamos hablando del periodo donde llega Cortés, donde empiezan, pues un año antes de que cayera Tenochtitlán, donde empieza, digamos, Tenochtitlan, donde empieza pues a caer el gobierno de Anáhuac, ¿no? También empieza a reducirse el gobierno de Anáhuac en este periodo, ¿no? O por ejemplo acá en el 2020, lo que comentaba como para el K4, en ese momento fue la llegada de Colón, ¿no? Pero también fue como el gobierno de Axayácatl, de Tizoc, ¿no? Como este momento, como donde también estaba en un momento expansionista, un momento como de imperialismo, entrando en un momento de imperialismo la civilización, ¿no? Sí. Y para acá, para el tercer doblez, que es en el que estamos, bueno, contando desde 1480, fue el coronavirus, fue en México como la guerra contra el narco, fue además toda esta serie de especulaciones que hubo con la sensación de la entrada del 2000, como en ese sentido milenarista, aunque no sea reconocido por la academia, pues a nivel social sí hubo como un montón de movimiento y nerviosismo por el paso del siglo XXI al siglo XX al siglo XXI, ¿no? Sí. Y que ahora, pues no sé, en esa ciclicidad, ahora vamos aquí en este periodo, cuando acabe el K2 y empiece el último del doblez, también acaba como en esta cuenta en el 2039, se cumplen este ciclo de juegos nuevos, ¿no? Entonces, es como, en un programa pasado de Nika Nash hablabas de que vamos a entrar en un momento en el que de manera sociológica le llaman como el decrecimiento, que hablaba Jenny la vez pasada, ¿no? Como en un momento en el que el modelo social pues llegó a un máximo Sí. y va a empezar a caer, ¿no? Como decías, en esta cosmovisión en la que va a haber un proceso de destrucción para que venga un proceso de creación, Sí. pues vamos a entrar ahí, ¿no? Y las profecías, como dices, apuntan para los dos lados, como el retorno de la serpiente, como esta esperanza, pero también que viene con un colapso del estado de las cosas, ¿no? Hay una razón dialéctica detrás de todo eso. Tú no puedes, digamos, generar nuevas condiciones positivas, es decir, no puede haber una evolución si antes no hay una crisis que la detone.
porque por sí mismos los animales y los seres humanos y las sociedades son inertes, tratan de no cambiar, tratan de conservarse. Más vale bueno conocido, ¿no? Dice el dicho. Bueno, eso se aplica a los seres. Por lo tanto, tiene que llegar a un punto de crisis insostenible para que esa ruptura abra. Es como cuando siembras una semilla. Tiene que llegar a un punto de crisis para que se abra esa semilla, tiene que podrirse el lado de afuera para que el brote pueda salir, y además tiene que romper la tierra. Por eso es que la profecía de retorno del profeta no es como esperan los cristianos, que todo va a ser felicidad cuando venga el profeta. No, no es así. El mismo Jesús lo dijo. Yo no regreso a traer paz sino espada. Por eso es que después de la profecía de Catún 2 4 Ajau te dice que regrese el profeta. En el 2 Ajau se organizan los mayas, van a Cozumel y viene la del 13 Ajau, que ya tú debes haberla leído y sabes que está terrible. Entonces, es decir, tiene que haber una crisis primero. La crisis la estamos viviendo ya. Hay algo que quiero insistir en todo esto. Por lo menos como yo me guío de estas profecías, es sin pensamiento mágico. Cero pensamiento mágico. La profecía no está para cumplirse sola, sino para que la cumplamos, si nos da la gana. Es una guía a la acción. Te dice, mira, pasó más o menos así, pasó en recurrencias pasadas, puede ocurrir así, si lo haces así se queda mejor, si no lo haces va a ser terrible, porque esta crisis, como mismo puede producir una plantita nueva, también puede ahogarla, y resulta que todo es pérdida. ¿Ves? Ha ocurrido muchas veces en la historia. Por eso más vale aprender del pasado para no repetir los errores y potenciar lo positivo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos precipitando el cumplimiento de la profecía. La profecía predijo que íbamos a estar platicando en este día. Pues lo estamos cumpliendo. Otra cosa que te quiero decir es, sabes que para los catunes hay, bueno, así para los catunes de esta profecía hay dos claves. Una es K24 y otra es K20. Es importante cuando ambas confluyen. No es solo una de ellas, es cuando ambas confluyen, porque eso da un margen mucho más amplio de 1560 años. Y por supuesto, ahí sí te da chance de decir, va a ser en tal momento o va a ser en este momento. No hay confusión de cuándo va a ocurrir. La confluencia de ambos catunes quedó descrito en la profecía del último capítulo del libro de Saúl. ¿Ok? El libro de Saúl aprovecha la figura de Saúl, que ya saben que iba a ser un corsario, lo agarraron preso y demás. Este señor dice o le hacen decir una profecía donde conjuga en la cuenta larga, que es la clave de fondo, más las cuentas K20 y K24. Insisto en que esto requiere clases de calendario, si no, no se va a entender. Pero ustedes que ya más o menos entienden estas cosas, siempre tengan en cuenta que las profecías se cumplen en confluencias de ciclos, no es lineal. Otra cosa que deben tener en cuenta es cuando dice que se va a disminuir a la mitad el templo de los que mandan. Esto no es positivo en absoluto. Es decir, el decrecimiento de la Iglesia Católica no es que haya menos católicos, es que hay más evangélicos. ¿Ok? El hueco no se queda sin cubrir. En la medida en que disminuye la Iglesia Católica, que por lo menos mantenía cierta comunidad a nivel de aldeas, de pueblos y demás, que le daba un sentido comunitario a la vida, van a empezar a entrar sectas, y ya están entrando sectas de otro lado, que van en contra de la comunidad, van a exterminar la comunidad. Por lo tanto, estos compañeros de la tradición que se alegran de que esté disminuyendo el catolicismo no se han dado cuenta de que la cosa se está poniendo peor. Existe ahora una segunda invasión cristiana, algo que no había en épocas católicas, porque los católicos finalmente se tranquilizaron. Pero estos que están viniendo vienen a destruir. Si les dan el chance, trataron de romper, sabe Dios cuántas cosas querían hacer de las cabezas olmecas, que son bloques de piedra de toneladas. Tú te imaginas que harán con un papel, con un códice, con una cosa más delicada. Justamente el recrudecimiento de las condiciones es lo que detona la profecía. Así que no esperen condiciones tranquilas. Quienes no tengan vocación de guerrero no caben en el movimiento tolteca. Que se vaya a su casa a mecerse en un sillón y a contentarse con cosillas de la nueva era, todas sus dulzonas y sabrosas, ¿no? El movimiento tolteca es guerra. No es una guerra de balas, es una guerra de ideas. Y es lo que estamos haciendo aquí.
Sí, adelante, sí. Iba a decir que hablando de este Catún, a mí me gustaría hablar sobre un dato, ¿no? Porque el capitalismo como fundamentalismo religioso, o sea, se alimenta, una de las cosas de las que se alimenta físicamente es del petróleo, ¿no? Del crudo. O sea, ahora ya todo lo que usamos es petróleo, ¿no? O se mueve con combustible. O se mueve con combustibles fósiles, ¿no? Nuestra ropa es petróleo, ¿no? Las computadoras, las cosas con las que comemos, con las que cocinamos. Entonces, me parece interesante que está esta teoría del pico, el cenit del petróleo, ¿no? Que es una teoría que, por ejemplo, bueno, se dijo, por ejemplo, que el pico del crudo iba a ser en 1970. Luego el geofísico Ian Hoover dijo que iba a ser en 2005 el pico del crudo, ¿no? Y entonces, o sea, la cosa es que no hay debate en si va a haber un pico o no del petróleo, ¿no? De que va a haber un pico, va a haber un pico. El problema es cuándo va a ser el pico, ¿no? Jenny, discúlpame un momentito. Cuando leas estas cosas, ten en cuenta también la naturaleza alarmista y catastrofista de quienes escriben porque necesitan colocar sus artículos. Sí, bueno, la cosa es que al final, o sea, pues, yo siento que también, o sea, pero al final, más allá de lo alarmista, o sea, también es una realidad que el crudo es finito, ¿no? Y que se están, o sea, que las reservas, o sea, ese pico no llegó porque pues se han descubierto más reservas y se sigue extrayendo crudo, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa, el petróleo no es la base del capitalismo. El capitalismo funcionó durante sus primeros 2 siglos con velas de cera y en el siguiente siglo con carbón. claro. Y después agarró petróleo porque había petróleo. Si hay otra cosa, agarra otra cosa. La base del capitalismo no es petróleo, es la explotación de lo que sea, de lo que esté ahí. El capitalismo no va a desaparecer porque se acabe el petróleo. Ni siquiera va a entrar en crisis. Ya en este momento el capitalismo puede superar absolutamente la crisis de petróleo. Tienen otra forma de otros recursos que explotar, otras formas de producir energía. ¿Ven? Es decir, yo viví intensamente todas las discusiones a fines del siglo XX sobre el tema del petróleo, las estudiaba y demás, y no se cumplieron las predicciones, porque se estaba cometiendo reduccionismo, es decir, reduciendo un panorama mucho más complejo a unas pocas causas entendibles en ese momento. El capitalismo, de hecho, ni siquiera existe el capitalismo como tal, existen metodologías capitalistas, es un verbo, es una acción. Esa cosa surgió por un robo y se sostiene con explotación. ¿Y tú crees que van a entrar en crisis los dueños del mundo porque si ellos no hay petróleo? Ellos ya hace mucho rato están viendo lo que nosotros no vemos. Y van a explotar lo que sea necesario para seguir manteniendo el control. Y si es necesario, renuncian a la explotación de las energías naturales, nos reducen a rebaños de esclavos y siguen mandando, porque lo que les interesa es mandar. No es la forma del sistema en sí. El capitalismo es el subproducto, el resultado de una actitud imperialista ante la vida. Es decir, yo mando y los demás obedecen. Cuando leas estudios que tratan de reducir la realidad social a este sistema social o otro, como le pasó a Marx o incluso como le pasó a Smith, ¿por qué no se cumplen sus predicciones? Esa es la pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, Marx escribió que cuando se acabara el esclavismo en Estados Unidos, quebraría el capitalismo y se acabaría? Vimos que en realidad fue al revés. Acabando la esclavitud, el capitalismo empezó a crecer porque encontró nichos mejores de explotación. Es decir, hay que ser muy cautelosos con esto. En realidad, el capitalismo es un anacronismo histórico. Es algo que en un mundo ideal, normal, no debería haber surgido. No digo que sea para mal, porque sin capitalismo no tendríamos internet. ¿Ves? Pero surgió porque de pronto miles de años de energía acumulada en símbolos de valor en América y siglos de sudor africano se unieron, se fueron para un solo lugar, España. Era muy fácil quitarle esa riqueza a los españoles y lo hicieron los ingleses. Recuerda que el capitalismo no lo fundaron los españoles, que fueron los que cometieron el robo y la esclavización, sino los ingleses. Y eso te dice todo. El capitalismo no es producto de la tenencia de valores, sino de saber manejar los valores del otro. Se basa en una explotación. Sí, y sí, platiquen adelante.
Es un fundamentalismo religioso, ¿no? Y para los compañeros que escuchan, una religión es un sistema de creencias y prácticas derivadas de esa creencia. Sí. Eso es exactamente cualquier cosa que no sea el mono es una religión en lo que respecta a nuestra especie, sobre todo una religión tan integrada como el capitalismo o como esa variante del capitalismo que es el estatismo marxista. En el fondo es un sistema de creencias y un sistema de prácticas. Nada de eso funciona para traer felicidad. La felicidad, tanto en lo individual como en lo social, deriva de la autorrealización. Y la autorrealización deriva de cumplir con el deber. Y una sociedad que te dice que te estimula a ser un dependiente, a ser un parásito del sistema, del Estado, de los comerciantes, de lo que sea, y no a cumplir con tu deber, una sociedad que basa tu ganancia, tu comida, en trabajar por necesidad y no trabajar la satisfacción de cumplir con el deber, está produciendo personas frustradas. Esas personas jamás serán felices. Estarán cambiando de sistema toda la vida hasta que se acabe el mundo y nunca encontrarán su centro. Justamente lo que nos propone la Toltequidad es algo diferente. También tengan en cuenta que la Toltequidad no fue suficiente para contener el incipiente capitalismo que surgía en el siglo XVI. Si ustedes quieren estudiar la invasión desde el punto de vista económico, no fue España. Fueron ciertos sectores burgueses que necesitaban pasar al capitalismo para poder mantener y acrecentar sus ganancias y que tenían que expandirse. Usaron España y después la tiraron. Por eso España llegó al siglo XX siendo un país casi feudal. Así que esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Hubo transferencias de valores y esas transferencias crearon esa burbuja de deuda que se llama capitalismo, que permite que masas enteras de millones de personas se dediquen a un trabajo lineal esperando una recompensa que no van a obtener, pero finalmente queda el resultado del trabajo. ¿Ves? Y surgen cosas como el avance del mundo, el avance en comunicaciones, ir al espacio, etc. Capitalismo típico, proceso capitalista típico es lo que pasó y sigue pasando en gran medida en China en las últimas décadas. 500 millones de esclavos trabajando para un proyecto estatal a cambio de salarios cada vez mejores. Y ahí está el anzuelo. Termina siendo una bola de grasa sentada en el sillón de tu casa mirando el televisor con una cámara del gran hermano vigilando todo lo que digas o pienses. Cuando haya suficiente tecnología te van a extirpar el pedazo pensante del cerebro. Literalmente estoy hablando. Y además te van a convencer de que eso es lo bueno y que eso es lo moral y que quienes quieren ser libres son enemigos de todos los demás, ¿no? Así que nosotros tenemos que crear una trinchera de ideas claras, de ideas basadas en el análisis de los hechos reales para poder resistir el embate de lo que viene. Veo muy callado. Solo para cerrar esta idea. Sí, claro, estamos hablando. Sí, no, yo lo que, a lo que me refería es que, o sea, que al final sí viene también una transformación del capitalismo, ¿no? Del sistema capitalista, y que entonces se abre un umbral para que surjan otras cosas, ¿no? Para que tomen fuerza otras cosas que pueden ser. No va a dar, el capitalismo no va a dar paso a otra cosa. Punto. No lo va a querer. No, me refiero a que se va a transformar. Se va a transformar. Se va a transformar el capitalismo todavía más reactivo y más explotador. Lo estás viendo. No sé, a mitad del siglo XX, por lo menos, el capitalismo norteamericano te daba un sentido de, podías disentir con el Estado y no pasaba nada. Pero ahorita las cosas se están poniendo que discrepas en una palabrita con lo que te dictan de arriba, te censuran en internet y ya están metiendo gente presa, hasta por usar un pronombre mal usado. Es decir, a ver, el capitalismo evoluciona para peor, para ponerse todavía más abusivo. La fase marxista no es más que la parte dictatorial del capitalismo. Como decía Lenin, esto es capitalismo de Estado, o como decía Mussolini, capitalismo, marxismo y capitalismo de Estado. Y hacia allá vamos, y lo peor es que las masas lo están aceptando con gusto. Estaba viendo hace un rato ahí en internet cómo los jóvenes, que tú dices, los jóvenes deberían por lo menos tener un sentido de búsqueda de libertad, están encantados con que una potencia imperialista de extrema derecha como Rusia invada un país independiente, encantados con que hay una matanza en un país independiente por causa de un imperialismo de extrema derecha, y están pidiendo a gritos que Alaska, que es un pedazo de América y que pertenece a los nativos de América, sea devuelta a Rusia porque hay que cumplir con el proyecto zarista.
ese punto de estupidez llega la gente. Tú agarras a esa masa de borregos, a esa masa de gente que ya está poniendo el cuello para que se lo muerdan y los conviertes en esclavos de un sistema. Les das una banderita roja para que agiten de cuando en cuando, esclavos de un sistema. Y te van a estar produciendo baratijas capitalistas para consumo de todos los demás y generando dólares para que los guarden los líderes. Porque no crean que los líderes guardan en otra moneda, es en dólares. Están hablando del BRICS y todo eso, pero todos ellos guardan en dólares. Y todos ellos son multimillonarios. Y todos ellos llevan un tren de vida que nosotros no podemos siquiera imaginar. Así, mientras explotan a la gente con banderitas. Eso no es solo el proceso chino, el proceso ruso. Ese empieza a ser ahora el proceso de los Estados Unidos. Estados Unidos cada vez se deja seducir más por estas ideas que no son otra cosa que esclavización de la sociedad. Si quieren, un día hablamos de capitalismo, de economía política y del futuro de la humanidad, pero las cosas van a llegar a fines de este siglo. Hay otro fenómeno que se está metiendo por el medio, que es el separatismo de las naciones grandes. Eso va a afectar incluso a México. Las cosas a fines de este siglo van a llegar a un estado de tensión tal que yo imagino que reviente y que las masas ya se cansen y durante 2 o 3 siglos venga un periodo de barbarie y después haya algo un poquito mejor. Finalmente creo que el interés, el esfuerzo, la atención hace que subamos poco a poco, pero ese crecimiento, esa evolución no es mansa, no es suave. Piensen en Roma. Roma lo tenía todo perfecto, pero a costa de los esclavos, hasta que la gente se cansó, reventó y después vino un periodo de una edad media donde muchos valores se perdieron, pero fue eso lo que justamente permitió entrar en el capitalismo. Entonces, a ver, no quisiera extenderme más en esto porque se trata de lectura de textos sagrados, pero lo que les quiero decir es que el capitalismo es mañoso, se camufla de lo que sea, aprovecha lo que sea. Quienes inventaron el capitalismo industrial ni siquiera sabían que existía el petróleo. ¿Ok? Y quienes hoy se basan en el petróleo ya están pensando en cómo sustituirlo. Y de hecho ya lo están sustituyendo. Cada vez es menos la necesidad de petróleo y más otras cosas. Y esas otras cosas, ¿quiénes las están administrando? ¿Quiénes las están creando? ¿Quiénes las están consumiendo? Entonces, por supuesto, en el fondo todos los movimientos sociales se pueden reducir a energía, pero no de una manera directa ni simple, porque esa energía pasa por la psiquis humana, pasa por las cuotas de poder y por los intereses del grupo. Y lo que tenemos que detectar es que nuestro problema no es si hay o no hay petróleo, sino si me están explotando o no, por la vía que sea. Si me permiten ser libre o no. Y si con el cuento de ser libre en el futuro, yo por ahora soy un esclavo sirviendo a un Estado. Eso es lo que tenemos que ver. Y esa es la diferencia que puede poner la Toltecayo. Oye, disculpa que te hable de esta manera. Yo no conozco el estudio que has leído. Probablemente es mucho más polifacético, más delicado, ¿no? Pero sí te sugiero que pienses en marcos amplios. El capitalismo no empezó con la explotación de petróleo a mediados del siglo XIX. Empezó 3 siglos antes. Sí, y creo que la relación ahí también es o sea, lo que se relaciona con la lectura, pues es el cambio de ciclo, ¿no? Y justamente las cosmovisiones que se crean a partir de cierto tipo de explotación. El tema es tremendo, la verdad es que nos estamos pasando, Sí. pero esto que dices le acotaría algo. El cambio que podamos provocar por sí solo, habrá cambio, pero para abajo, nunca para arriba. La diferencia es el intento. Es el intento de hacerlo mejor. Si no se intenta, hay cambio, pero para abajo. Y ¿sabes hasta dónde puede llegar un pueblo? Hasta convertirse otra vez en animales. El ser humano puede llegar a ser otra vez una rata si no hace el esfuerzo por evolucionar. Los que mandan no tienen el menor interés en que tú evoluciones. Les encantaría que todo el mundo fuera borrego bebiendo de la ubre del Estado o algo así, sin pensar, sin nada más que hacer. ¿Okay? Para eso va la sociedad. ¿Por qué crees que se han inventado robots y este tipo de cosas? Para hacer que tú no tengas que trabajar. Y cuando tú no tengas que trabajar y de todas maneras recibas tu comida, va a ser muy difícil que tú pienses en subvertir el sistema. Sí, el Que viene mundo, por ahí va a ser muy fuerte. Los hijos de los hijos van a estar en una tremenda crisis entre me voy al monte como una gallina salvaje a pasar hambre o me quedo de gallinero. Eso ya lo planteó Castaneda hace unas décadas.
Sí, también Aldous Huxley con su mundo feliz, ¿no? La distopía. Y Y mejor bueno, ni hablar del tema que metió Huxley, que eso viene por ahí. sí. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando porque ahora sí nos pasamos un ratito más. Sí. ¿Algún comentario ahí, Chignahui, rápidamente como para ir terminando? Sí, gracias. Vamos a saludar rápidamente a Gustavo Juárez, Mahuida Danilo desde Chile, Aranjuez Yahuichok en Oaxaca, Claudia García Méndez, Lucas Rodríguez, Adrián Flores Barajas, Liliana Isamar, Abraham Estrada, César Rosas desde Xicocoatitlan, Florentina Figueroa, Nicasio Nicanashkan, también un saludo, Guerrero Jaguar, Dani Palacios desde Cancún, Sofía Giovanna desde Manzanillo, Nihueme Ejecaolin, Mujer Lechuza, Paulo France en Cuautitlán, Izcalli, Martín Vázquez en Tierras Purépechas, Juan Figueros desde Vancouver, Canadá, Gonzalo Areus también, Dani Palacios, qué interesante, amo la versatilidad de la lengua maya. Sofía Giovanna, me entusiasma tanto escuchar todo esto porque ya sea literal o no, son momentos de hacer acción y tomar conciencia. Adriana Delgado desde Morelia, es hermoso escuchar el maya, ¿dónde se puede conseguir el libro? Gracias por tanta información. ¿Le vas a responder, Chinawi? Sí, perdón, es que se me fue la voz. Están Sí. los textos en iglesiamaya.com y también en Amazon, pueden entrar al perfil de Frank Díaz, y lo van a ver la portada, es muy llamativa, entonces ahí los pueden conseguir. Pero bueno, si los quieren ver primero, pues, de acceso libre, está en Y leer. iglesiamaya.com, exacto, ahí pueden leerlos, Y pueden leer. también en Teomosli, ¿no? Sí, ahí está de momento el ¿Cómo se llama? resumen, teomostli.org, Sí, y ahí digamos .org. Ok. está el resumen del Chilam, pero también están algunos ya textos nahuas, entonces también si los quieren ver, pueden ir directo a esa página y consultarlos, ya sea para Sí, conocerlos. Teomostli con SH. Exacto, Con sí, SH, ¿eh? Teomostli.org, ¿no? exactamente, sí, justamente. Y para que no Ok. se vayan a equivocar Bien, o perder. Y bueno, también comenta, la materia prima del capitalismo es el ser humano, sin él nada se mueve, por eso la conciencia es la liberación del ser y le permite unirse para hacer frente a la esclavitud de la. Vamos con Aranjuez Yahuichok sobre la profecía de que disminuirá a la mitad del cristianismo. Bergoglio llamó a los católicos a ser tolerantes con los evangélicos. Mira, este tema Bueno, deberíamos tocarlo con más. ¿Qué te parece, Omey, si lo volvemos a tocar la semana que viene? Específicamente el cambio demográfico religioso que está ocurriendo en México. Digo México, pero es en toda la cuenca, en todo el área. Pero en México se nota mucho. ¿Te parece? Sí. Yo ahí tengo ya una investigación hecha, la voy a actualizar y lo presentamos la siguiente para platicar un Sí. poco de En eso. este caso le caemos a la profecía de Catún 13, que es la que viene después de las que leímos hoy. Sí. De hecho, cuando hacían comentarios al respecto de lo del hispanismo y nos tildaban de indigenistas, yo lo que hice de repente en una publicación fue pegarles un documental sobre los legionarios de Cristo, y porque esa es ya la cúspide de la caída del catolicismo, ¿no? Le Sí. llaman, ¿cómo? Abusadores sagrados, algo así, algo muy, muy turbio. Está el video por ahí en YouTube, pero vamos, es un símbolo de la caída, ¿no? De algún modo. Ok, queda entonces para la semana que viene. Sí. muy bien, nada ¿Algo más. más, John? Sí, acá en el chat, gracias a Mónica Núñez, puso el link para el libro, si gustan acceder. No, Y ya, bueno, gracias. y nada más cerramos con el comentario de igual Mónica Núñez. Y el método de convencimiento de las masas es a través de la normalización de distorsiones cognitivas que revela la mente Sí, psicopática detrás de esas sí, artimañas. Por eso urge entrenar en raciocinio antes de que ya no se pueda pensar. sí, exactamente. Te lo ponen como normal, lo que no es normal,
te convence y termina como la rana en el agua asada. Sí, Así es. sí. Ese tema, fíjate, deberíamos tocarlo la semana que viene. Cómo es que poquito a poco terminan convenciéndote que lo malo es bueno. Sí. Es algo muy común. Sí. Y bueno, pues si alguien más quiere agregar algo, pues les damos gracias por estar en esta liturgia tolteca. Esto lo vemos como parte de una actividad de la iglesia tolteca que se trata de leer los textos y platicar al respecto, y esto es parte de nuestra práctica religiosa. Y para los que piensen que pueden atacarnos con la idea la cuestión esta de la apropiación cultural y demás cosas que justamente son que te quieren hacer pintar la historia de otro modo para tildarte de cosas que no realmente no son, pues no, esto es parte de nuestra liturgia y esto es parte de nuestras prácticas Así y es. creencias. Y los Ajá. ataques por apropiación cultural, por favor, repítanlos en lenguas clásicas de Anáhuac. Lengua De moderna no, preferencia. lenguas clásicas. Sí, muy para cerrar, Jenny. Sí, pues solo que aprovechar que hoy leímos el Dos Ajau. Acá en nuestras espaldas tenemos un graffiti que hicimos hace un año y medio. Se lo diseñamos en colectivo y el graffiti es de Francisco Hernández. Un camarada del colectivo, ¿no? Para nosotros es el 2, Catún 2 Ajau, es el Catún, el 2 y el Ajau, ¿no? Es el glifo de Ajau y tiene en letras latinas en español escrito Catún y Órale. tiene el símbolo de 2, el numeral 2 en maya tolteca, ¿no? Con símbolo. Llevamos 4 años de ese Catún. Estamos en el 4.º año, quedan 16 años que parece que van a ser pesaditos. Ya ustedes verán al final, yo no lo voy a ver, pero ustedes se van a dar cuenta de una serie de cosas en el futuro. Estamos sembrando y estamos haciendo lo que se puede, ¿ok? Y de alguna forma, pues está aquí porque es la casa que nos ha recibido desde que llegamos aquí a Tulum en 2020, 2021, justo cuando se publicaron las primeras versiones del libro de los mayas, del libro verde. Leíamos nosotros los catunes y leíamos las sedes, los lugares, y eso fue lo que nos trajo acá a la zona maya, ¿no? El leer el catún, el saber que estábamos en el Catún 2 Ajau y venir a ver cómo se vive, y ya estando acá, pues darnos cuenta cómo hay una responsabilidad también con ese cumplimiento de la profecía, además de lo que está pasando naturalmente, hay un umbral de cosas que podemos hacer, de un umbral que nos permite actuar ahí, ¿no? Perfecto, pues enhorabuena. Muchas gracias a todos. Saludos y nos seguimos viendo. ¿Cómo no? Chao. Cuídense, suerte. Jenny, Moy, May. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios.